Continuando con la materia de introducción al estudio del derecho y habiendo visto la clasificación de las normas, normas sociales, religiosas, morales y jurídicas, vamos a ver cada una de estas características que conllevan para esta clasificación de las normas. Las normas se describieron, que ya comentamos o ya mencionamos. Se clasifican de acuerdo con su ámbito de aplicación en relación con la conducta del hombre, siendo estas la unilateralidad. ¿En qué consiste la unilateralidad? En que las normas unilaterales no prevén la existencia de un sujeto para exigir el cumplimiento de las obligaciones contenidas en esa norma al destinatario. Es decir, o confieren facultades, imponen obligaciones. Un ejemplo sería un poder notarial, un convenio, un contrato. ¿De acuerdo? Nosotros cuando queremos realizar el cambio de placas, tenemos que ir a la fiscal para realizar este trámite. ¿Qué pasa si no podemos ir porque tuvimos un impedimento de salud, por edad avanzada, etc., etc.? Entonces, otorgamos un poder particular para que un tercero realice el trámite. En este caso sería yo, José Luis, realizo o le entrego, le doy, le confiero un poder a Juanito Pérez para que él pueda realizar particularmente el cambio de placas ante el fisco, ante la fiscal. ¿De acuerdo? Esta sería la norma unilateral. ¿Cuál es la bilateralidad o la norma bilateral? Estas normas contemplan la existencia de un derecho que es desprendido de una obligación o viceversa, y por lo tanto le da la de un sujeto autorizado para exigir el cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, el vendedor tiene la obligación de entregar el bien y el comprador de pagarlo. O desde otro punto de vista, si el vendedor recibe el dinero, el comprador tiene la obligación de exigirle que le entregue el bien. ¿De acuerdo? Así como cada uno de ellos o de las partes, comprador, vendedor, tienen el derecho, también tienen una obligación. Por eso son bilaterales, en este caso de bilateralidad. ¿De acuerdo? En el caso de la interioridad, en el actuar del individuo lleva toda la intención para cumplir una determinada norma. Es decir, que sin importar el resultado material de la conducta, la persona actúa de acuerdo a su propia conciencia de lo que él considera bueno o malo. Un ejemplo de esta norma es el contraer matrimonio dos veces con distinta persona. Aquí el actuar del individuo no le importó divorciarse del primer matrimonio, ya que según su criterio es bueno el haberlo hecho, pero esto es un impedimento que consigna el mismo Código Civil. Pasamos a eh, la clasificación de exterioridad. Estas normas no tienen la intención del sujeto, sino que se enfoca al resultado material de la conducta. Por ejemplo, a este tipo de normas no le interesa si una persona mata a otra que se encuentra en fase de una enfermedad terminal y sufría mucho, y por misericordia se consideró necesario matarlo. De cualquier forma existe el delito de homicidio, o bien es un homicidio imprudencial, toda vez que la persona que decidió matarla no tenía la intención, pero de cualquier forma cometió tal acto y es castigado con una sanción que impone el poder del Estado. Ahora, ¿qué es la incoercibilidad? La aplicación de esta norma no es exigida por el Estado, no puede ser impuesta por la fuerza o coacción, ya que su cumplimiento queda sujeto a la voluntad del individuo. Por ejemplo, si una persona muy allegada a la religión decide no ir a misa, nadie puede obligarla a ir a la fuerza y a consecuencia su acto no puede ser castigado por un incumplimiento como tal. ¿De acuerdo? A contrario censo, la coercibilidad consiste en que consiste en que el cumplimiento va a ser exigido al individuo aún en contra de su voluntad.
e incluso con el uso de la fuerza. Por ejemplo, si el padre niega a dar alimento a sus hijos menores de edad, la norma jurídica lo sanciona y le ordena cumplir con esa obligación. ¿Por qué? Porque el menor de edad, al ser un indefenso, no puede subsistir solo, requiere de alimento. Entonces, la obligación de dar alimento en este caso es del padre. Pasamos a la autonomía. Estas normas son creadas por la conciencia misma del individuo, que habrá de obedecerlas, con el fin de regular su propia conducta. Por ejemplo, bañarse todos los días e ir a trabajar, cumplir con sus obligaciones en casa. Son cosas propias de la misma persona. ¿De acuerdo? Ella misma las impone, ella misma se obliga a obedecerlas. Y pasamos a la heteronomía. Son las reglas que enfrenta una persona, provienen del medio externo. Es decir, son creadas por entidades distintas al destinatario de la norma. Un ejemplo, las reglas que se aplican al tránsito de vehículos en una ciudad fueron por personas ajenas a quien usualmente conduce su automóvil. En resumen, este esquema que vemos en pantalla muestra las características que compone a cada tipo de norma, siendo las jurídicas bilaterales, externas, coercibles y heterónomas. Para las normas religiosas, unilaterales, internas, incoercibles y heterónomas. Para las morales, unilaterales, incoercibles, internas y autónomas, y para las sociales, unilaterales, externas, incoercibles y heterónomas. Pasamos a el orden jurídico de las normas. La aplicación de las normas jurídicas debe tener con un ordenamiento jurídico para la aplicación en el campo legal, ya que el que debe de aplicar su cumplimiento en el Estado a través de leyes ordenadas y sancionadoras. ¿De acuerdo? Hans Kelsen fue un filósofo doctrinario de la justicia y de la política. Su pensamiento se basó en la concepción de cada ley como una norma, esto es, como un deber ser. Cada ley puede derivarse de otra que otorga validez a aquella, hasta llegar al principio de validez final y que es la norma fundamental. Kelsen representó a las normas jurídicas mediante una pirámide que representa gráficamente la idea de sistema jurídico escalonado. De acuerdo con este, el sistema no es otra cosa que la forma en que se relaciona un conjunto de normas jurídicas y la principal forma de relacionarse de estas dentro de un sistema, sobre la base del principio de jerarquía legal. En otras palabras, las normas que componen un sistema jurídico se relacionan unas con otras de acuerdo con el principio de jerarquía legal. Imaginemos una pirámide escalonaria. La cúspide de la pirámide se sitúa la constitución de un estado. En el escalón inmediatamente inferior, las leyes. ¿De acuerdo? En el siguiente peldaño, los reglamentos y así sucesivamente hasta llegar a la base, compuesta por las normas jurídicas individuales, que son los testamentos, los contratos y por último, las sentencias. Cuanto más nos acercamos a la base de la pirámide, el escalón es más ancho, es decir, hay un mayor número de normas jurídicas. Así, el escalón superior, por arriba de todas, que escalón superior es muy pequeño, pues la Constitución solo es una y es y es la ley suprema que está por arriba de todas, que no puede ser, que no se puede violar. Así que
Esto se entiende que hay más leyes que constituciones y más reglamentos que leyes y así sucesivamente. Ahora bien, la pirámide sirve para reflejar la idea de validez. Cada escalón es una especie de eslabón de la cadena de importancia de leyes dentro del sistema. Pero lo que otorga validez al sistema en sí es la norma fundamental. De acuerdo con el ordenamiento jurídico, la Constitución y el resto de las normas emanadas de ella son jurídicamente obligatorias. Así quedaría el orden de las normas jurídicas. Constitución nacional, que está en la punta, leyes o normas generales en el siguiente peldaño, reglamentos en el siguiente peldaño, negocios y actos jurídicos que serían contratos o testamentos, y por último, sentencias judiciales y resoluciones administrativas. ¿De acuerdo? Esta sería entonces la pirámide de Kelsen. Si lo vemos de manera muy general, esta pirámide de Kelsen, en el orden jurídico de las normas en México, sería la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Inferiormente están las leyes federales, tratados internacionales. Luego, el siguiente peldaño son las constituciones estatales. Sucesivamente siguen las leyes estatales, leyes municipales, le continúan los reglamentos municipales, los bandos municipales y por último, en la base estarían las normas jurídicas individualizadas, que serían los contratos, sentencias, resoluciones y testamentos. Respecto a la teoría de Hans Kelsen, en nuestro país y en todos los demás, debe existir un ordenamiento jurídico para que el Estado aplique las normas jurídicas de una forma correcta, como medio de presión social. Por tal motivo, en la figura que estamos viendo, se enlistan la jerarquía normativa para que el estudiante tenga una mejor claridad, ya que es de gran importancia el que además de las normas que emita la federación, hay que saber en qué orden se encuentran las leyes estatales y municipales. Estas últimas normas también son aplicativas de acuerdo con nuestro sistema político territorial y democrático.